Y justamente para hablar más de todo lo que está sucediendo allá en Cancún, saludo con muchísimo gusto a mi compañera Carliberia Sánchez, enviada especial de Foro TV Noticieros Televisa, allá a Quintana Roo. ¿Cómo estás, Carliberia? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Muchas gracias, José Luis. Lo mismo. Continúa la asamblea de la Organización de Estados Americanos aquí en Cancún, Quintana Roo. Tú sabes que probablemente los titulares de mañana y los titulares de las agencias son como Venezuela contra el mundo, la República Bolivariana de Venezuela con sus valores, su concepto de democracia, su concepto de instituciones, su concepto de elecciones libres, su concepto de sistema de justicia, frente al hemisferio reclamándole violaciones a derechos humanos, reclamándole persecución política, reclamándole detenciones arbitrarias. Bueno, básicamente ese fue el debate el día de hoy. Pero hay muchos otros temas que se trataron aquí en la Asamblea General que concluye mañana por la noche. No se sabe si habrá una nueva votación sobre el tema Venezuela, pero entre muchos otros temas que se trataron estuvieron el desarrollo regional, una mesa de ciberseguridad promovida por el Gobierno de México, una mesa de debate sobre prácticas anticorrupción promovida por la Secretaría de la Función Pública, pero muchos personajes interesantes se dieron cita aquí, investigadores, senadores, diputados, opositores de partidos políticos no solo de Venezuela, sino de otras partes del mundo. Y hay un personaje muy interesante que entrevistamos, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala. Él presidió la mesa ayer en el pleno del debate sobre Venezuela, pero además es el canciller del gobierno que localizó y detuvo a Javier Duarte. Y sobre eso, sobre cooperación México-Guatemala, platicamos con el canciller de Guatemala. Vamos a escuchar. Como gobierno de Guatemala, ¿ustedes promoverían o aceptarían mecanismos de cooperación regional y de apoyo de Estados Unidos parecidos a Plan Colombia o Plan Mérida? Nosotros hemos venido trabajando con Estados Unidos en materia de seguridad, no de ahorita, de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Mantenemos mecanismos, por ejemplo, con México, establecimos un grupo de alto nivel de seguridad en el año 2003, que lo primero que generó fue mucha confianza entre las agencias de seguridad de ambos países. Gracias a esa confianza logramos recibir información de inteligencia mexicana y capturar al señor Duarte en menos de 14 horas. Gracias a esos mecanismos de seguridad que ahora se acrecentan, hemos logrado tener una mayor coordinación entre ambos países. El reto que tenemos es importante porque la frontera común es una frontera bastante grande, bastante larga, son más de 1000 kilómetros, pero el problema es que 480 kilómetros son de ríos muy caudalosos y más de 280, 300 prácticamente de biosfera maya, de jungla pura, entonces es más complicado. Pero mecanismos tenemos con Colombia, tenemos con Estados Unidos, y lo que hicimos la semana pasada en Florida, en el segmento de seguridad, en el segundo día de la reunión, fue conversar precisamente acerca de esos mecanismos de cooperación. Guatemala, por ejemplo, el año pasado logró prácticamente erradicar las trazas aéreas del narcotráfico. Apenas hubo 3, 2 las capturamos, una tercera se regresó, y esto gracias a unos radares que logramos instalar con la cooperación, con fondos propios, pero también con la colaboración de otros países. Y en materia de seguridad, Guatemala en el año 2008 tenía 48 muertes violentas por cada 100,000 habitantes, y en este momento estamos llegando a 26. Son más de 22 las muertes violentas que se han reducido, y la idea es seguir bajando. Todo esto, por supuesto, son acciones del gobierno, pero también son acciones que se han realizado en coordinación con otros países. La seguridad es multidimensional, la seguridad es un eje transversal que afecta a muchos y que por lo tanto tenemos que trabajar de manera coordinada con otros países. José Luis, en la entrevista con Televisa, el secretario de Relaciones Exteriores de Guatemala negó que su gobierno esté afectado por las decisiones de la administración Trump, en el sentido de que México le hiciera algún trabajo a Estados Unidos en materia de detención de migrantes. Sí habló de las características de la frontera, como tú escuchaste. Buena parte de la frontera entre México y Estados Unidos es selva densa, buena parte son ríos, y el tramo que queda sí es una frontera de tráfico de personas, de tráfico de sustancias, de tráfico de armas. Y dijo, estamos a favor de una frontera porosa, si lo que pasa ahí son personas que van a trabajar. Estamos en contra de que haya un bloqueo entre la frontera entre México y Guatemala. Y también habló de un proyecto que tiene Centroamérica muy interesante de extender
los límites territoriales y hacer una zona de libre tránsito para los ciudadanos de Centroamérica. Vamos a escuchar. Las fronteras tienen que ser dinámicas. Es un error hablar de muros, es un error hablar de fortalecer fronteras y cerrar fronteras. Somos hermanos y lo hemos sido por muchos años. Las fronteras tienen que ser dinámicas para la gente buena. Tiene que haber una facilidad de cruce para la gente que está haciendo las cosas correctamente, para el comercio, para tener un mayor intercambio de comercio. En Centroamérica, con Honduras, el próximo martes 27 vamos a inaugurar la Unión Aduanera, y lo que significa es la erradicación de los cruces, la eliminación de los cruces fronterizos entre ambos países, como lo tiene Europa. Lo que tenemos que tener la capacidad a través de las agencias de inteligencia es de detectar a los malos, de detectar el crimen organizado, de detectar el contrabando, el crimen de drogas, pero la seguridad tiene que ser lo más efectiva posible, sin afectar evidentemente el paso de la gente buena. Yo no creo en eso. Los datos es lo que nos da en todo caso una lectura correcta de las cosas. Las deportaciones se han reducido desde México del año 2016 al año 2017. Si comparamos enero, febrero, marzo, abril y mayo de ambos años, nos vamos a dar cuenta que hay una reducción bien importante desde México. México a mayo del año pasado nos había deportado más de 23,000 guatemaltecos, y a mayo de este año son un poquito más de 11,000. Hay una reducción de más del 55%. Esto lo que significa es que no le está haciendo el trabajo sucio a nadie. Lo que tenemos que trabajar es en esquemas de desarrollo, lo que tenemos que trabajar es en esquemas de inversión. Y el presidente Peña Nieto, hace 2 semanas que estuvo en Guatemala, por ejemplo, dio el ejemplo. Llevó de la mano al ALA, quien anunció la instalación de una planta, la inversión de más de $30 millones en Guatemala, que no solo va a generar empleo directo, empleo indirecto, sino va a reactivar una industria muy importante en Guatemala, que es el de la leche. Así que lo que tenemos que hacer es invertir, creer en nosotros. ¿Tenemos problemas? Sí, y el mayor problema es la pobreza, el mayor problema es la desnutrición crónica en el caso de Guatemala, y esto se tiene que arreglar generando prosperidad, dándole oportunidades a la gente, dándole educación, pero la prosperidad se genera a base del empleo, a base de la educación, a base de la salud. Tenemos, por supuesto, que trabajar el tema de seguridad, es fundamental y lo hemos trabajado, pero el desarrollo es el gran reto de nuestros países para los próximos años. Entonces, José Luis, ciberseguridad, pobreza, desarrollo regional, otros temas tratados en esta asamblea de la OEA. Vuelvo contigo. Muchas gracias, Carla Iberia. Un saludo hasta Cancún. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.